Hace 75 millones de años, Norteamérica estaba llena de dinos aterradores, tanto terrestres como voladores, y de insectos del tamaño de aves. Pero el depredador más grande ahí era algo mucho más aterrador, un cocodrilo tan descomunal que podía tragarse dinosaurios enteros. Esta bestia medía más o menos lo que un autobús escolar, pesaba más de 5 toneladas y tenía dientes del tamaño de plátanos. Se llamaba Deinosuchus, que literalmente significa cocodrilo terrible. Y créeme, hacía honor al nombre. Sus fósiles se han encontrado por todo Norteamérica, desde México hasta Texas, Nueva Jersey y Montana. Eso indica que este monstruo podía vivir prácticamente donde quisiera. No era exigente, recorrió ríos, pantanos e incluso litorales. Y cuando tenía hambre, cualquier cosa que se moviera era presa. Huesos fosilizados de dinosaurios muestran mordidas enormes, que coinciden con el patrón de su mandíbula. Así que sí, de verdad, derribaba dinosaurios. Lo más impresionante era la fuerza de su mordida. Con base en reconstrucciones del cráneo, los científicos estiman que podía triturar huesos con más potencia que un T-Rex. Así que si un T-Rex se acercaba al agua, podía acabar de almuerzo. Pero Deinosuchus no era solo una versión más grande y agresiva de los cocodrilos actuales. Estaba más emparentado con los alligatores. Estudios recientes muestran que en realidad pertenecía a una rama antigua de crocodilianos, que se separó antes que los antepasados de los alligatores y los cocodrilos modernos. Era como ese primo raro del árbol familiar que no encaja del todo, pero se parece a todos. Tenía rasgos de ambos grupos, como glándulas de sal que le ayudaban a sobrevivir en agua dulce y salada. Eso es raro, porque la mayoría de los cocodrilos actuales no aguanta por mucho tiempo ambientes salinos. Esta característica pudo ser su superpoder secreto. Por entonces, Norteamérica estaba dividida por un enorme mar interior llamado Mar Interior Occidental. Se extendía desde el Océano Ártico hasta el Golfo de México. Deinosuchus podía cruzarlo, escabulléndose por las costas y atacando donde hubiera comida. Aún así, los científicos discuten cuál era su lugar favorito. Unos dicen que vivía sobre todo en ríos y pantanos, y que los fósiles hallados cerca de la costa solo se preservaron mejor ahí. Otros piensan que sí patrullaba la línea de costa antigua, esperando a los dinos que se acercaban demasiado. De cualquier forma, este reptil dominaba su mundo, y el clima de su época lo ayudó a prosperar. El Cretácico tardío fue una época cálida y húmeda, llena de humedales, bosques y comida sin fin. Tortugas gigantes, peces del tamaño de autos y manadas enteras de dinosaurios herbívoros le ofrecían a Deinosuchus un buffet de todo lo que podía comer. Mientras el ecosistema se mantuviera estable, podía seguir creciendo y creciendo. Y así fue. A lo largo de la historia de la Tierra, los cocodrilos gigantes han evolucionado una y otra vez. Es como el plano favorito de la naturaleza para un depredador ápice. Incluso hoy, los cocodrilos del Nilo y los de agua salada demuestran que este diseño ancestral sigue funcionando de maravilla. Algunos científicos bromean con que los cocodrilos son básicamente dinosaurios que decidieron relajarse y esperar. Sobrevivieron extinciones masivas, mientras la mayoría de los grandes reptiles desapareció. Deinosuchus no tuvo tanta suerte y se extinguió hace unos 73 millones de años, muy probablemente porque el ambiente cambió y sus fuentes de alimento se redujeron. Pero el océano sigue lleno de misterios. Quizá allá afuera aún merodeen bestias gigantes parecidas a cocodrilos. Y ya que estamos suponiendo, veamos otras criaturas prehistóricas que obligan a los científicos a reescribir lo que creíamos saber sobre la vida en la Tierra. Primero, el dragón de la muerte. Ni me pidan pronunciar su nombre completo. Thanatosdericon amaru. Los científicos hallaron sus huesos en el oeste de Argentina, en capas de una formación llamada Formación Plotier, de hace unos 86 millones de años, del Cretácico tardío. No solo era grande, era gigantesco para un reptil volador. A juzgar por algunos huesos, su envergadura iba de unos 7 a unos 9 metros. Como el ala extendida de una avioneta. Es oficialmente uno de los pterosaurios más grandes descubiertos en Sudamérica. Sus fósiles están bastante bien preservados, incluyendo partes que en voladores suelen ser frágiles, como vértebras y huesos de las extremidades. Esto da pistas no solo de cómo se movía,
sino de cómo eran los ecosistemas de entonces. Parece que le gustaban las llanuras de inundación pantanosas, los cielos abiertos y mucha presa en tierra. Nuestro dragón probablemente aprovechaba su tamaño, ya fuera cazando dinosaurios pequeños o carroñando. Que una criatura tan enorme haya desarrollado alas capaces de volar es, francamente, una locura. Luego tenemos a una criatura que parece mezcla de dino y zorrillo. Stegouros elengasen. Científicos encontraron fósiles de este ejemplar en el sur de Chile, en rocas depositadas hace entre 72 y 75 millones de años. Lo primero que te impacta, esperemos que no literal, es la cola. En lugar de las típicas púas o masas de otros dinos acorazados como los anquilosaurios, Stegouros tenía una cola plana, como de hoja, formada por huesos fusionados. Parecía una especie de remo o fronda extraña. Los científicos la comparan con armas aztecas por esa estructura laminar en la mitad posterior de la cola. No era enorme, medía como 2 metros, pero lo que le faltaba de tamaño lo compensaba con rareza e ingenio. Tenía placas de armadura en el cuerpo, escudos cutáneos protectores y un cráneo con rasgos de distintos dinos. Así que era una especie de híbrido estilístico, lo que llevó a los paleontólogos a reescribir algunas ramas del árbol de los dinosaurios acorazados. Además, el fósil es inusualmente completo, cerca de 80%, algo raro, porque los huesos de la armadura suelen dañarse o faltar. Esto le viene de maravilla a la ciencia, porque muestra cómo evolucionó la armadura, sobre todo en los continentes del sur. Y tienen que conocer a nuestro siguiente protagonista, un reptil marino verdaderamente extraño que patrulló las aguas de lo que hoy es Wyoming, Serpentesuchops fisheri. Esta criatura era parte cocodrilo, parte monstruo marino y 100% material de pesadillas. Sus fósiles se descubrieron hace más de 25 años, pero solo recientemente lograron armar lo suficiente de sus restos para comprenderlo bien. Tenía un cuello larguísimo, normal en los plesiosaurios, y un cráneo y cuerpo tipo cocodrilo. La mayoría de los manuales de paleontología diría que esos rasgos no deberían coexistir en el mismo animal, así que este resultó una excepción sorprendente. Los paleontólogos hallaron su mandíbula inferior, gran parte del cráneo, vértebras del cuello, cola y costillas, así que pudieron reconstruir no solo su aspecto, sino cómo probablemente se movía, nadaba y cazaba. Se preservó alrededor de 35% de su cuerpo, algo poco común en reptiles marinos. Y eso permite a los científicos aprender mucho sobre su estilo de vida. Con su cuello largo y la potencia de un cocodrilo, más una combinación de velocidad, alcance y mordida, este animal fue muy probablemente un depredador ápice de su tiempo. Por último, pero no menos importante, tenemos a este dino genial, Duonichus tsogtbarari, que vivió en el desierto del Gobi en Mongolia hace entre 90 y 95 millones de años. En el Cretácico, no era carnívoro como el T-Rex, sino más bien comedor de plantas. Alcanzaba unos 3 metros de largo, más o menos como un adulto alto acostado, y pesaba alrededor de 260 kilos, bastante pesado para un comedor de hojas. Lo más loco de este pesado eran las manos. Solo tenía 2 dedos en cada mano, y cada dedo llevaba una enorme garra curvada de unos 30 centímetros, recubierta de queratina, el mismo material del que están hechas tus uñas. Esa queratina en realidad le sumaba más de 40% a la longitud de la garra, algo muy poco común de ver preservado en fósiles. Gracias a eso, los científicos pueden estudiar la forma y estructura completas de la garra, no solo el hueso. Sus manos no eran solo para presumir. En el fósil se ven huesos de la muñeca fusionados y articulaciones rígidas, lo que indica que podía agarrar y jalar ramas para comer hojas. Así que tener menos dedos podía ser una ventaja si tu objetivo es alcanzar y arrancar vegetación. Es un ejemplo realmente interesante de cómo los dinosaurios se adaptaron de formas raras y específicas para sobrevivir.